Los polímeros. Desde la antigüedad, el hombre ha utilizado polímeros naturales como la madera, la resina, etcétera, en múltiples aplicaciones. Sin embargo, la necesidad de obtener nuevos tipos de materiales con propiedades particulares condujo al desarrollo de los primeros polímeros sintéticos. El desarrollo de estos polímeros se inició en 1860, cuando el fabricante estadounidense de bolas de billar Philip Callender ofreció una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto aceptable de marfil natural para las bolas de billar. Una de las personas que optaron al premio fue el inventor estadounidense Willy Heath, quien desarrolló un método de procesamiento a presión de piroxilina, un nitrato de celulosa de baja nitración tratado previamente con alcanfor y una cantidad mínima de disolvente de alcohol. Si bien Heath no ganó el premio, su producto, patentado con el nombre de celulosis, se utilizó para fabricar diferentes objetos, desde placas dentales a cuellos de camisa. El celuloide tuvo un notable éxito comercial a pesar de ser inflamable y de su deterioro al exponerlo a la luz. Durante las décadas siguientes aparecieron de forma gradual más tipos de plásticos. Se inventaron los primeros plásticos totalmente sintéticos, un grupo de resinas desarrollado hacia 1906 por el químico estadounidense de origen belga Leo Hendrik Baekeland y comercializado con el nombre de baquelita. Entre los productos desarrollados durante este periodo están los polímeros naturales alterados, como el rayón fabricado a partir de productos de celulosa. Estos se fabricaban inicialmente a escala industrial, sin haber sido estudiados previamente. De esta forma, los científicos dedicados a los polímeros realizaron numerosos descubrimientos empíricos antes de que se desarrollase la ciencia de los polímeros. Así, Charles Ignatius Goodyear transformaron el caucho en uno de los támaros termoestables de utilidad, caucho vulcanizado, y en un plástico duro termoestable, ebonita. Incluso antes de que Kuhl desarrollase la técnica de formulación de compuestos orgánicos. Inicialmente las propiedades de polímeros debidas a su estructura macromolecular parecían anómalas respecto a las de los materiales conocidos, lo que condujo a rechazar algunos de los resultados experimentales obtenidos por considerados erróneos. La baquelita, sintetizada por Leo Baekeland, como antes dicho, mediante cantidades controladas de fenol y formaldehído, se considera como el primer polímero realmente sintético en ser comercializado, cuya producción se inició en 1910. Antes de la Primera Guerra Mundial, se encontraba a disposición del público una gran variedad de plásticos, como el celuloide, la balaca, la baquelita y el caucho, entre otros. No obstante, la mayoría de innovaciones adicionales en la tecnología de los polímeros no se produjeron hasta después de la Segunda Guerra Mundial, debido al escaso conocimiento de la naturaleza y química de los polímeros. En los años 20, el premio Nobel Hermann Staudinger estableció las bases de la ciencia moderna de los polímeros, al demostrar que los polímeros naturales y científicos no eran agregados, sino moléculas de cadena larga con grupos terminales característicos. Introdujo el concepto de macromoléculas para describir los polímeros. Esta hipótesis fue posteriormente corroborada por Hermann Mark y Kurt Meyer mediante el estudio cristalográfico de celulosa y el caucho natural, así como por el trabajo de Wells Corrotters en la preparación de poliésteres y poliamidas, estos últimos conocidos con el nombre genérico de nylon. Durante las 2 décadas posteriores se incrementaron enormemente los estudios e investigaciones en el campo de los polímeros, estableciéndose los principios fundamentales de la ciencia de los polímeros. A partir de la década de 1940, el desarrollo de la tecnología de los polímeros ha sido extremadamente rápido, sustituyendo en pocas décadas en un gran número de aplicaciones a otros materiales de naturaleza metálica y cerámica tradicionalmente utilizados. Por otra parte, los polímeros sintéticos han ido reemplazando a los materiales como el caucho y la celulosa en numerosos campos debido a la facilidad de transformación, a sus mejores propiedades mecánicas y resistencia frente a la acción de sustancias químicas agresivas. En la actualidad, la mayor parte de las actividades de la vida cotidiana dependen esencialmente del empleo de los polímeros tales como el papel, la seda, el almidón, así como una gran diversidad de lacas, plásticos, pinturas, resinas y gomas. En las ciencias, los polímeros son conocidos debido a sus buenas propiedades como material, sea por su flexibilidad, buen comportamiento a la hora industrial, es fácil el manejamiento para crear un nuevo producto y un nuevo material en venta. Adicional a esto, generalmente es conocido por sus amplias cadenas de monómeros que generan un material fácil de malear y de manejar. Los polímeros en la industria actualmente tienen un nuevo campo de estudio debido a estas diversas características. El PET
el PLA, entre otros, son productos poliméricos ya reconocidos por altos funcionamientos, desde bolsas de basura hasta productos que se utilicen en empaques. Generalmente los polímeros también tienden a ser llamados materiales flexibles o materiales que ayudan al medio ambiente. Estos últimos están siendo generados debido a que anteriormente los polímeros simplemente eran hechos con derivados del petróleo. Ahora los polímeros también han sido generados como resinas epóxicas, como el PLA, para ayudar al medio ambiente. Estas resinas epóxicas o PLA también son reconocidas por su alto uso ahora en la gama de las industrias que quieran aportar algún nivel ecológico en sus compañías. La producción de los polímeros en Colombia y a nivel mundial es cada vez más vasta y estudiada. Puede que algunos otros materiales como los cerámicos y los metálicos hayan sido industrializados o tengan una historia mayor o más relevante, pero debido a su nuevo campo de investigación, los polímeros cada vez tienen más importancia a nivel mundial. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. El almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales. Entre las más comunes de estos y entre los polímeros sintéticos encontramos el nylon, el polietileno y la baquelita. La reacción por la cual se sintetiza un polímero a partir de monómeros se denomina polimerización. Según el mecanismo por el cual se produce la reacción de polimerización para dar lugar al polímero. Esta se clasifica como polimerización por pasos o como polimerización en cadena. En cualquier caso, el tamaño de la cadena dependerá de parámetros como la temperatura o el tiempo de reacción, teniendo cada cadena un tamaño distinto y por tanto una masa molecular distinta, de ahí que se hable de masa promedio del polímero. Los tipos de polimerización son polimerización por condensación, que están los homopolímeros, polietilenglicol o siliconas, y los copolímeros, baquelitas, poliésteres y poliamidas. Otro tipo de polimerización es la polimerización por adición. La polimerización por cadenas y la polimerización por etapas. Los polímeros industriales en general suelen ser malos conductores eléctricos, por lo que se emplea masivamente en la industria eléctrica y electrónica como materiales aislantes. Existen varias formas posibles de clasificar los polímeros sin que sean excluyentes entre sí. Según su origen, que están los polímeros naturales como las proteínas o los ácidos nucleicos, los polímeros semisintéticos como la nitrocelulosa o el caucho vulcanizado, y los polímeros sintéticos que están como el nylon, el poliestireno o el polietileno. También se puede clasificar según su mecanismo de polimerización, que son por condensación, por adición, formados por reacción en cadena o formados por reacción por etapas. También se puede clasificar por su composición química, en las cuales están los polímeros orgánicos, que poseen átomos de carbono, los polímeros orgánicos vinílicos, que sus moléculas están formadas exclusivamente por átomos de carbono y que entre ellos pueden distinguirse las poliolefinas como el polietileno y el polipropileno, el polímero estirénico como el poliestireno y el cauchoestireno butadieno, el polímeros vinílicos halogenados como el PVC o el PTFC, o los polímeros acrílicos como el PMMA. También se puede clasificar según su composición química por polímeros orgánicos no vinílicos, que aquí entran los poliésteres, las poliamidas y los poliuretanos, o por polímeros inorgánicos donde están basados de azufre como los polisulfuros y están basados en silicio como la silicona. Otra forma de clasificar los polímeros es según sus aplicaciones, que están los elastómeros, los plásticos, las fibras, los recubrimientos y los adhesivos. Y según su comportamiento de elevar su temperatura, que entran ya los termoplásticos, como el polietileno o el polipropileno, y los termoestables. El procesamiento de los polímeros se pueden hacer de varias formas. Por extrusión, que es el proceso que se utiliza ampliamente en la industria de plásticos para la producción en continuo de piezas con gestión constante de materiales termoplásticos y algunos termoestables. También está la inyección, que es el método de moldeo más característico de la industria de plásticos. Consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en las cavidades de un molde donde se enfría a una temperatura apta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. Otra forma de proceso es el moldeo por soplado.
Esta puede fabricarse cuerpos huecos como son los depósitos de combustible de bidones, tablas de surf, depósitos de aceite de calefacción y botellas. El proceso consiste básicamente en insuflar aire en una preforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde. Se emplea exclusivamente con materiales termoplásticos. Otro proceso de los polímeros también es el moldeo rotacional o rotomoldeo. Es un método para transformar plástico que generalmente se encuentra en polvo o en forma de pasta líquida para producir artículos huecos. En este proceso el plástico frío funde sobre las paredes de un molde metálico caliente que gira en torno a dos ejes, donde más tarde se enfría hasta que se adquiere consistencia para poder ser desmoldeado. Se puede emplear indistintamente para materiales termoplásticos y termoestables. Otro proceso para los polímeros que es el moldeo por compresión. Este más que todo es para moldear materiales termoestables. Puede considerarse que el ciclo comienza con la apertura del molde para la extracción de la pieza obtenida en el ciclo anterior. Una vez limpio el molde, se colocan en él las inserciones metálicas si las hubiere y se introduce el material de moldeo, bien en forma de polvo o en forma de pastillas. Se cierra el molde caliente y se aplica presión. En ocasiones se abre después de un instante para permitir la salida de humedad y materiales volátiles que pudieran haber quedado atrapados o que generan durante el entrecruzamiento del material. Finalmente, se aplica toda la presión del molde caliente y se mantiene el tiempo necesario hasta que el material haya curado totalmente. Y el último proceso que puede tener el polímero es el termoconformado, que es un proceso de moldeo de preformas de termoplásticos que generalmente se encuentra en forma de lámina o de plancha. El proceso de moldeo de semifabricado o preforma se desarrolla en tres etapas. En el primer paso, el material se calienta generalmente por radiación infrarroja, aunque también se puede calentar mediante convección o conducción. A continuación, se tensa encima de un bastidor y por medio de aire a presión o vacío se estampa o se presiona sobre las paredes de un molde frío. Las empresas que tienen mayor producción de plástico en el mercado global basado en las ventas de productos químicos son BASF o BASF, Alemania Dow Chemical, Estados Unidos Ineos Group, Inglaterra LyondellBasell, Países Bajos ExxonMobil, Estados Unidos Sabic, Arabia Saudita DuPont, Estados Unidos Total, Francia Formosa, Plastic Groups, Taiwan Bayer y Alemania. Solo 3 de las 10 empresas más importantes del mundo de producción de plástico tienen base en Estados Unidos. La producción mundial de plástico alcanzó los 280 millones de toneladas en el año 2011, según el estudio con las primeras estimaciones anuales publicado por Plastic Europe. Este dato representa un aumento del 4% comparado con el año 2010, en el que se produjeron 270 millones de toneladas de plásticos. Además, confirma la vuelta al crecimiento a largo plazo tras el periodo de crisis económica. Los 5 tipos de plásticos más comunes, poliolefinas, PVS, PS, EPS y PET, representan casi el 70% de la demanda mundial, es decir, aproximadamente 200 millones de toneladas. En palabras de Wilfried Heinzel, director ejecutivo de la asociación, estas primeras estimaciones no dan confianza en cuanto al crecimiento y la estabilidad de nuestro mercado para los meses venideros. Para el periodo de 2010 a 2016, se espera que el consumo global de plásticos crezca de medida en torno al 4% anual. Estos datos corresponden a las primeras estimaciones de producción y consumo mundial. La producción de artículos plásticos en el país de Colombia vale 4.000 millones de dólares, 7,18 billones de pesos, según la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, Acoplásticos. El gremio previo que mientras en 2011 el crecimiento fue de 7,8%, en 2012 fue de 5%, por factores como la desaceleración de la industria y la tasa de cambio. El sector de plásticos procesa anualmente 980.000 toneladas de resina, de las cuales mitad son de origen nacional. Acoplásticos agrupa a 600 empresas de los sectores de plásticos químicos, retroquímicos, pinturas, tintas, cauchos y fibras, y según el DANE genera 4.000 empleos directos. Sin embargo, hay unos 2.000 establecimientos que no registra el ente estadístico. El presidente de Acoplásticos, Carlos Garay Salamanca, afirmó que la dinámica de la industria a corto plazo podría modificar la tendencia y volver al nivel de crecimiento de los últimos 25 años. En los 7 primeros meses del año, sin embargo, según el DANE, la producción de industria cayó 5,5% y las ventas el 4,5%.
Garay dice que las importaciones vienen aumentando de manera notoria principalmente desde China, Ecuador y Perú.